Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto García López y en esta video reseña les voy a hablar acerca del libro El hombre en busca de sentido del psiquiatra Viktor Frankl. Este libro se divide en dos partes. La primera parte se titula Un psicólogo en un campo de concentración, en donde él nos relata de primera persona sus experiencias siendo prisionero del régimen nazi. Nos relata cómo él junto con 1500 personas más estuvieron en un vagón y fueron llevados hacia un campo de concentración en Polonia llamado Auschwitz. Él nos describe en esta parte dividida en tres fases. La primera fase se titula El internamiento en el campo. El autor señala el shock como un síntoma característico de esta fase. Describe el vagón en el ferrocarril en el que estuvo por 4 días junto con otras 1500 personas. Este vagón era solamente para 200. Describe que no sabían a dónde iban realmente y que desarrollaron una ilusión de indulto. Esta consiste en un sentimiento de ilusión de ser perdonados. Este sentimiento lo experimenta un condenado a muerte, alguien que sabe que ya va a morir, tiene la ilusión de que va a ser perdonado de último momento. Dentro de esta fase también se hace un proceso de selección, en donde se seleccionan a las personas fuertes y a las personas débiles y enfermas las separan para ser llevados a otro campo de concentración y desgraciadamente ser exterminados. Posteriormente, él y los demás presos que sobreviven los llevan a una ducha en donde les afectan todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Y él explica que desarrollan un sentimiento de existencia desnuda, que es cuando a una persona la despojas de sus pertenencias y también pues de su familia, de su trabajo y de sus hobbies. Comenzando con la segunda fase, se titula La vida en el campo. En esta fase, el autor describe que los prisioneros experimentaban una apatía generalizada que los llevaba a una especie de muerte emocional. Sentían la añoranza de su familia, de su casa y después nostalgia y finalmente una repugnancia por el final que ellos sabían que podían tener. Debido al maltrato y a la poca alimentación que tenían, los prisioneros empezaron a experimentar desnutrición, que además de provocar obsesión por la comida, les provocaba sueños con sus vidas anteriores sobre comida, sobre pasteles, sobre pan. Y bueno, también este sentimiento les provocaba que su apetito sexual se viera completamente disminuido hasta quedar prácticamente fuera de ellos. Nos platica lo que hacían para divertirse, montaban escenas, espectáculos, donde era muy importante aplaudirle a los prisioneros más poderosos. Nos cuenta también que el enfermarse en un campo de concentración se consideraba de cierta forma un hecho afortunado, pues no se tenía que trabajar. En el campo de concentración, el prisionero padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, básicamente como si no pudiera inferir en el curso ya marcado. El autor nos relata también que tuvo la oportunidad de escapar, siendo él parte del cuerpo médico y aprovechando el frente de batalla que había en ese tiempo, pero a última hora surgieron dificultades y tuvieron que volver al lager. A pesar de estar secuestrados, los prisioneros poseían lo más importante, que era libertad interior. Esta libertad interior es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Los prisioneros podían decidir cómo actuar y eso pues nadie se los quitaba, nadie se los robaba. También señala que durante su estancia en el campo los prisioneros debían encontrar un sentido a sus vidas, un motivo por el cual seguir luchando. Podría ser su mujer, sus hijos, el trabajo que tenían en sus vidas anteriores.
Ya para esta altura, ellos ya estaban acostumbrados al sufrimiento, pero eran conscientes que debían enfrentarlo para sacar provecho de él. No había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimoniaban la valentía del hombre. Nos describe también a los guardias y él señala que había tres tipos de guardias: los que tenían sentimientos embotados, que no practicaban actos éticos, eh, pero tampoco prohibían a los guardias que eran agresivos. Por otro lado estaban los guardias sádicos, que eran los que maltrataban y disfrutaban maltratar a los prisioneros. Y por último, la minoría de los guardias que sentían lástima por los prisioneros e incluso pues los ayudaban. Nos señala la tercera fase, que es después de la liberación. En esta fase nuestro autor analiza las reacciones del prisionero después de su liberación, pero señala que no volvieron locos de alegría. Esto se debía a que llevaban tanto tiempo presos que habían perdido la capacidad de alegrarse, y por ende pues después de su liberación pasaron de ser oprimidos a ser los opresores. Y así entramos a la tercera y última parte del libro, que son los conceptos básicos de la logoterapia. En este capítulo, Víctor Frank nos explica que la logoterapia, a diferencia del psicoanálisis, es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia se dirige al futuro, es decir, que a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. Se propone romper con el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. De esta forma no se alimenta el típico egocentrismo del neurótico, sino que se quiebra. La voluntad del sentido en la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida, si no la encuentra, se frustrará. Señala también que esta frustración de existencia se puede volver neurosis noógena. Dicha neurosis nace de los conflictos morales que tiene la persona y debe tratar con la logoterapia. En conclusión, a diferencia de muchos libros que tocan el mismo tema, este libro detalla a la perfección el estado emocional y mental por el cual atravesaron muchos prisioneros durante esos tiempos, y bueno, surgiendo así su teoría de la logoterapia, que aportó demasiado a la psiquiatría moderna. Con esto termino mi video reseña, agradeciendo muchísimo su atención.